estamos con el hermano Cayunao, que nos vino a visitar. Se queda en el programa y seguimos más luego. Y ahora, Mariano, tenemos una llamada, ¿verdad? Sí, una llamada muy importante. Hoy les comentaba que estuve en Rosario el fin de semana en esta actividad que organizó la multisectorial de humedales, exigiendo la aprobación de la ley de humedales, y la tenemos en directo, acá en vivo, a Julia Vélez, que es de prensa, la comisión de prensa de la multisectorial. De Rosario, ¿no? Sí, exactamente. Rosario, que ellos vinieron remando en kayak desde Rosario para exigir a Buenos Aires, para exigir que se apruebe la ley de humedales. Y bueno, estaría perdiendo en este mes estado parlamentario, ¿no, Julia? Contanos un poco cuál es la situación actual y bueno, y contanos un poco cómo fue el evento del fin de semana, que fue tan importante, ¿no? Hola, bueno, gracias por el espacio. Buenas tardes. Altavoz. Me perdí la pregunta. ¿Me preguntaste del evento del fin de semana? Claro, ¿cómo es la situación actual con respecto al proyecto de ley o los proyectos de ley? Sí. Y bueno, y que nos cuentes un poco la actividad del sábado, ¿no? Bueno, en principio la situación actual de la ley es delicada, diría yo. Lo que está sucediendo es que si no hubiese habido prórroga de las sesiones ordinarias del diputado, digamos, se hubiese caído ayer, 30 de noviembre, se hubiese caído el proyecto de ley por tercera vez, se hubiese caído el proyecto de ley de humedales. Esto lo digo porque hay que tener un registro histórico en función de la legislación en relación a los humedales de nuestro país, ¿no? No se cayó todavía porque se prorrogó hasta el 31 de diciembre, digamos, el año legislativo. Entonces eso nos da un changüí de 21 días para que las comisiones que faltan tratar la ley, que son 3, puedan tratar el proyecto. Ahora mismo está trabada en la Comisión de Agricultura, a esa le seguiría la de Presupuesto, y luego hay una tercera, bastante curiosa, que son de asuntos marítimos, portuarios y no sé cuántas otras cosas más. Digo curiosa porque podría no estar, porque estamos hablando de una ley de territorio de humedal que no tendría injerencia al puerto, pero lo tiene, y eso, el puerto y lo marítimo, ¿no? Y eso es bastante curioso y arroja cierta información de por qué esa comisión tendría injerencia en decidir si la ley, y el proyecto de ley se aprueba o no para ser votada. Julia. Dicho todo, sí. Contanos, disculpa que te interrumpa, pero para nuestros oyentes y oyentes, explicaros un poquito en simples palabras qué significan los humedales, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de humedales? Bueno, los humedales es básicamente, primero voy a decir, es el territorio más amplio de nuestro país, en los términos de entendiendo país como esas fronteras que ponemos definiendo que de acá para allá podés pasar con o sin papeles y todo eso, ¿no? De nuestro país, el Estado argentino ocupa el 21,5%, entre el 21 y el 22% del territorio nacional son humedales. ¿Qué son los humedales? Se caracterizan por inundarse y luego retraer el agua y todo esto. Después hay distintos tipos de humedales. Los que competen, digamos, a la parte del delta, digamos, esto es Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, tienen estas características de lo que hacen es inundarse y luego retraerse, inundarse, cambiar su forma y tener como una tierra muy acolchonada, esponjosa, se podría decir. Básicamente lo que hace es funcionar como un riñón de toda la región sur de este continente. Básicamente filtra el agua para que nosotros podamos tomar un agua digna en un contexto donde el río Paraná, además de estar en una bajante histórica, hace décadas y décadas y décadas que recibe residuos casi, por ejemplo, desde Rosario directamente sobre el río.
Entonces, esta es la importancia fundamental, está absolutamente relacionada con el derecho al agua, ni más ni menos. Y el servicio ambiental que tiene el humedal respecto de eso es casi lo que garantiza poder tener un agua digna para tomar. Y luego en su vegetación, que es tan diversa, es como un gran pulmón, que lo que hace, por ejemplo, en una ciudad como Rosario, también frente a las grandes ciudades de Buenos Aires y de toda la ribera de Santa Fe, de las grandes ciudades del cordón industrial, lo que básicamente hace de todos los gases que emanamos, ese pulmón verde lo contiene de alguna manera, también contiene la temperatura, entonces también filtra el aire. Básicamente estos serían como, así como para entenderlo desde cualquier punto del mundo, es un pulmón y un riñón para que garantizan nuestra salud en esta tierra. Y regulan aparte inundaciones y bueno, eso, ¿no? También, claro, porque digamos, es lo que contiene, lo que regula. Imagínate que nosotros decimos las islas, pero justamente todos esos riachuelos y todos esos canales naturales que tienen, lo que hacen es diversificar el agua cuando baja, por decirlo de alguna manera, y también la contienen en su esponjosidad. Si nosotros empezamos a aplanar esa tierra, a aplastarla para que miles y miles y miles de vacas puedan estar como si fuera una pampa, y por otro lado levantamos terraplenes, digamos, básicamente le ponemos un cerco a que el agua corra, y lo que hacemos también es aplanar en esos terraplenes para que pasen vehículos, lo que hacemos es desfavorecer el servicio que tan amablemente hace para que a nosotros no se nos inunde de golpe una ciudad como capital, digamos. Pero bueno, no lo entendemos, se ve. Y poco a poco, no hay que ponerse, no hay que enojarse, sí hay que actuar, ¿no? Hay que poner el cuerpo y más la gente tan consciente como hoy está muchos jóvenes de Rosario, ¿no? Que han hecho acciones muy importantes, como el tema del corte del puente a Victoria, bueno, un montón de cuestiones que vienen luchando. Contanos un poco las actividades de la multisectorial de humedales, que son tantas y bueno, y que han hecho esa cosa tan importante como venirse en kayak desde Rosario hasta Buenos Aires, ¿no? Para demandar lo que es propio y lo que es urgente. Sí. O sea, es una aclaración mínima. Cuando digo no lo entendemos, digo como Estado, como algo, ¿no? Como un Estado unificado, o eso es lo que pretende el Estado-Nación, ¿no? Como un Estado unificado que emana mensajes con sus decisiones políticas. Entonces digo, hay ciertas decisiones políticas, o la toma o la no toma de decisiones políticas comunica, digamos, qué es lo que comprende. Por ejemplo, concretamente respecto de el territorio de humedales, su importancia, la importancia de cuidarlos y no abusar de su territorio, digamos, ¿no? Ahora bien, en relación con esto, como bien vos decís, los territorios empiezan como a tomar acción claramente, porque las personas que viven en los territorios son las primeras que las no decisiones del Estado afectan directamente a las personas que viven en esos territorios. Rosario es una ciudad enorme, pero nunca había tenido este pantallazo de esquemas inusitadas que vimos el año pasado, en un contexto, ¿no? Hay que decirlo, de COVID y con todo ese cuidado que había que tener en relación a los espacios aireados. Entonces, bueno, de golpe vos tenías la ventana abierta de tu casa, una enfermedad que era como, la cuestión respiratoria era como bastante central, no podías respirar porque realmente veías la nube de humo entrando por la ventana, o sea, literal. Entonces, listo, en esta afectación de las personas que viven en el territorio se generó rápidamente una necesidad de actuar. Y esto se replicó
todas las ciudades y pueblos ribereños, ¿no? Porque no se puede separar el paisaje de los pueblos. Yo siempre digo esto, digamos, ¿no? Es como la identidad de los pueblos es su paisaje inmediato. Por eso es que son los mismos territorios y las personas que habitan esos territorios las que se levantan contra estos avances alevosos contra los territorios. Por eso surgió el año pasado, de manera espontánea y con mucha fuerza, esto de los cortes en el puente. ¿Cómo hacíamos visible desde Rosario, que no es la capital, algo que pasaba frente a nuestros ojos con una, con una naturalidad, con un permiso, no lo podíamos creer? Y nos fuimos a manifestar al puente y así empezó este viaje de la multisectorial Humedales, acompañado claramente por otras organizaciones históricas socioambientales de Rosario, que siempre las hubo, como es el Paraná no se toca, el Taller Ecologista, pero lo de la multi lo que tuvo es que se acercó gente que a lo mejor no necesariamente estaba implicada directamente con el ambientalismo o con las cuestiones ecológicas, sino más esa cuestión social, ¿no? Cuando te tocan el territorio. Hizo visible eso. Y ahí empezamos con las acciones en los puentes y nos empezamos a organizar en asamblea. Luego, en noviembre del año pasado hicimos un acampe sobre ese puente, que fue durísimo porque nos tuvimos que enfrentar a los camioneros, que nos tiraban de todo. Lo sostuvimos durante una semana para que otra vez cierre el año parlamentario y no hayan tratado la ley. Y desde ese momento sigue trabada en la misma comisión. Entonces este año dijimos, bueno, a ver, entendemos que Rosario se está movilizando San Nicolás, se está movilizando Ramallo, como pueden, digamos. Bueno, hay que ir a tocar la puerta del Congreso. Y ahí nace esta idea que nos pareció una locura de entrada, pero bueno, la hicimos, de la travesía por río a remo, atravesando este río, uniendo los puntos, por lo menos hacia el sur, de este reclamo. Está siendo un reclamo de los territorios, claramente, y que nos unió, y que esto ya es un camino de ida, ya estamos muy en red, todos los territorios pasándose data de lo que va pasando en cada lado. Si bien no tuvimos una respuesta positiva en el Congreso, de hecho fue ahí que nos dijeron, miren, es muy probable que el proyecto de ley caiga este año, nos quedamos con la fuerza de la unión, porque bueno, la lucha va a ser larga, lo sabemos, inclusive aunque salga la ley va a ser larga porque después hay que hacerla cumplir. Exactamente, como fue la ley de glaciares también, ¿no? Que todavía estamos peleando para que se cumpla esto. Julia, ¿sabes que nos estamos quedando, se nos está terminando el programa? Yo te comprometo para la semana que viene o la otra, los vamos a volver a convocar y a charlar, porque me parece es un tema que va para largo, y me parece que tenemos eso, como decías vos, tenemos un mes más para este mes de diciembre para meter presión. Igual el otro día en el escenario propuse que presentemos, si cae el Estado parlamentario, que nos animemos a presentar un proyecto de ley a través de la iniciativa popular, este instrumento que está en la Constitución pero que no se ha usado a nivel nacional, del Estado-Nación, para presentar un proyecto propio desde el pueblo, ¿no? Y no de algún diputado o diputada amigo. Así que me parece que estaría bueno capaz de encarar eso también. Y para eso, bueno, te vamos a volver a convocar y bueno, seguiremos charlando, ¿te parece bien? Me parece genial y bueno, ahí estamos a disposición, y cualquier ejercicio democrático y popular es el camino que tenemos que tomar. Claramente este año y medio nos ha demostrado que es por ahí. Y aparte tuvo un papel muy importante en nuestros pueblos originarios también en la movida, en la actividad que se hizo el sábado allá en Rosario, ¿no? En el Monumento a la Bandera. Me parece que ahí también este programa se focalizamos principalmente en la reivindicación de los derechos de nuestros pueblos originarios, y acá estamos con un hermano mapuche, y bueno, eso, ¿no?
que me parece muy importante esa sabiduría que están ustedes tomando de las madres, ¿no? Y de los ancianos originarios. Absolutamente, digamos, nosotros creemos que ellos son la llave que nosotros no vemos hace siglos y que la información la traen ellos y nosotros tenemos que profundizar nuestra conciencia en esa información tan vital, porque no tiene otro nombre, vital, que ellos cuidan y cuidaron durante siglos, digamos, absolutamente, y recuperar lo político del ritual en términos políticos, digamos, ¿no? Y unir esa idea de hacer política de esos lugares que tienen que ver con conectar básicamente con la Pachamama, de la que somos parte y la que nos rige, aunque estemos enajenados. Es así, y ellos tienen esa llave, y me animo a decir todas las multisectoriales, estamos absolutamente con una enorme sensación de gratitud, de tener su velo que nos abraza y nos acompaña en esta lucha. Bueno, te agradecemos muchísimo y estamos en contacto. Te mando un abrazo grande y bueno, y eso, nos volvemos a ver en la lucha, en las calles. Muchas gracias por el espacio, un abrazo enorme y nos estamos hablando en cualquier momento. Perfecto. Gracias. Chao. Bien, volvemos a piso. Estamos transmitiendo a través de la vecindadradio.com. La réplica va a salir en Facebook del Festejo contra Festejo. Seguimos con el Peñi. Peñi, queríamos hablar con usted lo de la ley 26.160. ¿Podría explicarnos un poco cómo pocas es? palabras. Sí. En pocas palabras. En pocas palabras. Bueno, la ley 26.160 es una ley de relevamiento territorial. No es una ley de censo, como me decía una periodista ayer. Es una ley de relevamiento territorial donde se tiene que relevar los territorios que se están ocupando, que se están trabajando, cada comunidad, cada familia, cada comunidad, y medirla y darle todo el contexto, y después entonces entregarle la carpeta, y después estaría la lucha de conseguir la ley de propiedad comunitaria, porque ahí también va a haber una lucha, porque eso no es una ley de propiedad comunitaria, esta es una ley de relevamiento nada más. Por ende, se puso por 4 años en el 2006 porque se creía que en 4 años se iba a hacer todo el relevamiento. Y han pasado 16 años y recién tenemos el 50% de relevamiento. Entonces, por muchas razones, porque no se pone el presupuesto, porque no hay voluntad política, por lo que sea. Y entonces cada 4 años hay que estar renovando esa ley porque en el momento que esa ley se cae puede llevar mucha confusión porque los que están esperando avanzar para sacar los minerales de los territorios se pueden avanzar sin esa ley. Jurídicamente no tendríamos una herramienta si esa ley se cae. Entonces por eso es tan importante la prórroga de la ley. Y bueno, se cayó el 23, pero el presidente sacó un decreto ahí, no sé si fue una negociación, no sé qué fue, pero bueno, el decreto sirve de alguna forma como puente para que eso no se caiga. Pero un decreto no tiene la misma fuerza de ley. O sea, por eso nosotros no aceptamos el decreto, que quede el decreto por 4 años. Entonces, por eso se está luchando ahora y estamos acampando hace 40 días en la plaza de los 2 congresos. Y bueno, hemos hecho una cantidad de eventos, conexiones, contactos con diferentes actores de la sociedad y eso ha tomado un poco de fuerza y hemos hecho marcha también y ahora estamos programando una marcha para el próximo martes porque hay una probabilidad que el próximo martes, de hecho el próximo martes van a sesionar, pero no sé si va a entrar la ley ahí. Ya dijeron que van a sesionar el diputado, pero hay que ver, hay muchas leyes que tienen que entrar, que están atrasadas y no sé qué leyes van a sesionar. Bueno, entonces para el próximo martes también invitamos para que nos apoyen en una masiva marcha que se va a hacer de la 9 de julio hasta el Congreso. Eso en pocas palabras sería la ley 26.160, que es una ley de relevamiento territorial. Bien, aclarado, y está buenísimo que lo diga usted, ¿no? Que lo diga un indígena, ¿no? Un peñi. Gracias por llegar hasta la Vecindad Radio. Una cosita, a mí no me gusta usar la palabra indígena. O sea, tengo diferencia con otros hermanos, Ahí está. porque ese es un término que lo pusieron los españoles y después lo pusieron en la Constitución y en la ley, entonces para que nos acostumbremos con ese término. Porque cada pueblo tiene su nombre y tendríamos que presentarnos siempre de última como pueblos ancestrales en general, pero tomando en cuenta el nombre de cada pueblo. El mapuche como mapuche, el huiche como huiche, el com como com, el guaraní como guaraní.
porque somos todos pueblo-nación. Y cuando nos meten en la bolsa de indio, entonces quedamos relegados. Bueno, indio ya es un término que quedó en desuso hace mucho tiempo, ya, ¿no? Ya se entiende. Claro, pues, pero ¿no? las leyes hablan de pueblos indígenas. La ley sí, Claro. por eso utilizo ese término. Y otros hablan de pueblos preexistentes también, o Sí, pueblos originarios. que esos son conceptos que- bueno, son, Sí. Son conceptos que podemos... son discusiones dentro de los mismos pueblos. Sí, yo creo que ¿no? pueblo preexistente podría ser más cerca de decir pueblos ancestrales, pero eso de decir pueblos indígenas, ese fue un término colonial que lo pusieron ahí. Bueno, dicha la aclaración, Seguiremos. le seguiremos charlando, El tema, ¿sí? Lo claro. comprometemos a próximas salidas, así que muchas gracias, Peñi. Ay, feliz. Feliz. Bien, esto fue Festejo tras Festejo Radio. Nos vamos y esto fue La Unidad en la Diversidad. Nos vemos el próximo miércoles a las 20 horas. Gracias. Lo escuchaste, lo viste en lavecindadradio.com.